No puedo imaginarme el cerebro como un producto de la evolución terrenal. Detente. Repite esta frase una vez más. Reflexiona sobre su profundidad. Estas palabras no las dijo un escritor de ciencia ficción, ni un esotérico ni un profeta. Fueron pronunciadas por una persona con bata blanca, una científica de renombre mundial, una titán de la neurofisiología soviética y rusa, la académica Natalia Petrovna Bektereva. Una mujer que dedicó toda su vida al estudio de la sustancia gris y que, al final, llegó a conclusiones que sacudieron los cimientos mismos de nuestra comprensión del universo. ¿Qué vio en los laberintos de la conciencia humana que la llevó a desafiar la ciencia oficial? Natalia Bektereva. Solo su apellido ya era un símbolo. Nieta del legendario psiquiatra y neurólogo Vladimir Bekterev. Parecía que había heredado la llave a los secretos más profundos de la mente. Décadas de trabajo arduo, cientos de estudios científicos, la creación y dirección del Instituto del Cerebro Humano en San Petersburgo. Su autoridad era incuestionable. Ella era la esencia misma de la ciencia materialista, donde no había lugar para milagros o misticismos. Cada fenómeno debía ser medido, pesado y explicado. Pero fue justamente aquí donde comenzó su rebelión. Cuanto más se sumergía en las redes neuronales, más se encontraba con lo inexplicable, con fenómenos que sus colegas preferían no ver, atribuyéndolos a errores en los instrumentos o anomalías. Pero, ¿se pueden atribuir a un error la genialidad de Mozart o los sueños proféticos? Bektereva se atrevió a hablar de ello en voz alta. Introdujo el concepto científico de las supercapacidades del cerebro. Hablaba de lo que solemos llamar talento, intuición, previsión o incluso clarividencia. Para ella no eran cuentos, sino funciones reales, aunque ocultas, de nuestro cerebro. Aseguraba que la genialidad no es un don de los cielos para unos pocos elegidos, sino una capacidad innata activada. Pero lo más impactante fue lo siguiente. La académica estaba convencida de que, bajo ciertas circunstancias, estas capacidades podían despertar en cualquier persona común. Todos llevamos dentro a un superhombre, y a veces, para despertar a ese ser, basta un simple empujón. Pero nadie esperaba lo aterrador de ese empujón, ni si realmente vale la pena despertar a este genio interior. ¿Es esto un don o una maldición insoportable que abre puertas a mundos que nuestra mente lucha por proteger? Natalia Bektereva lo descubrió a través de su propia espantosa experiencia. Ella decía que vivir con tales supercapacidades es una cruz difícil de llevar, y sabía de lo que hablaba. En medio de una tragedia personal insoportable, en ella misma despertaron fuerzas que la llevaron al borde de la locura, fuerzas de las que ni los médicos ni los medicamentos pudieron liberarla. Fue una experiencia que dividió su vida en un antes y un después, y que la obligó a buscar respuestas mucho más allá de los límites de la ciencia oficial. ¿Qué fue eso? ¿Una revelación premortal de la gran científica o un avance científico que la humanidad aún no está lista para comprender? ¿Por qué la académica Bektereva, arriesgando toda su impecable reputación, comenzó a hablar al final de su vida sobre extraños sueños, conocimientos que venían de la nada y, finalmente, sobre el origen extraterrestre de nuestra inteligencia? ¿Qué pruebas encontró? ¿Qué experimentos realizó que la llevaron, siendo una materialista convencida, a dar este último y desesperado paso en una zona prohibida? Las respuestas que dejó son sorprendentes y nos obligan a vernos a nosotros mismos desde una nueva perspectiva. Esta es la historia del mayor secreto escondido dentro de cada uno de nosotros. Las palabras son una cosa, pero para una científica de tal nivel como Bektereva, solo los hechos, las pruebas irrefutables, los datos registrados por instrumentos, podían convencerla. Y el destino le dio la oportunidad. Surgieron rumores en la comunidad científica sobre un tal Vladimir Bronikov.
un hombre que afirmaba poder enseñar a los ciegos a ver, no solo orientarse en el espacio, sino ver con los ojos cerrados, o incluso sin ojos en absoluto. Para la mayoría de los científicos, esto sonaba a charlatanería pura, pero Bektereva no habría sido ella misma si hubiera descartado esta oportunidad. Decidió investigar personalmente qué había detrás de esta metodología, un engaño habilidoso o un avance increíble. Así fue como en su laboratorio apareció Larisa, una joven que se convirtió en un desafío vivo a todas las leyes conocidas de la fisiología. Imagina el silencio estéril del instituto científico. En todas partes, aparatos complejos, personas con batas blancas, un ambiente de escepticismo estricto. Larisa tenía 26 años y estaba completamente ciega. A los 8 años, a raíz de una tragedia, perdió por completo la vista. En su lugar, no había más que piel. No había retina, ni nervio óptico, nada que pudiera transmitir una imagen al cerebro. Y esta joven afirmaba que, después de practicar con la metodología de Brónikov, había comenzado a ver. Bektereva, como una verdadera experimentadora, decidió realizar una prueba sencilla pero infalible. Ese día, Larisa vio que Natalia Petrovna llevaba un poncho rojo brillante, un regalo de su querido hijo, y debajo, un vestido azul. Nadie más, excepto la propia Bektereva, sabía de este detalle. La académica se acercó a Larisa y con total calma, como si fuera un examen normal, le hizo la pregunta que debería resolver todo. Larisa, por favor, dime, ¿de qué color es mi ropa? En el laboratorio reinaba un silencio absoluto. Los asistentes contenían la respiración, esperando una pausa incómoda o una respuesta vacilante. Pero la joven, girando la cabeza hacia Bektereva, respondió con total calma y confianza. Lleva puesto rojo. Una segunda de silencio. Natalia Petrovna estaba tan sorprendida que no pudo decir palabra alguna. Su cerebro de científica se negaba a creer lo que estaba sucediendo. Larisa, sintiendo que la pausa se alargaba, interpretó eso como un error, y menos segura, añadió, y tal vez también en azul, aún no siempre logro determinarlo con precisión. Este segundo golpe fue aún más fuerte para el consciente de Bektereva. Después de todo, la joven, sin ojos, identificó ambos colores de su ropa, que estaban ocultos uno debajo del otro. Esto fue un golpe a la ciencia materialista. No había trucos ni engaños aquí. Fue un verdadero enfrentamiento con lo inexplicable. Pero Bektereva no habría sido científica si se hubiera quedado solo con la sorpresa. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo en el cerebro de la joven en el momento de esa visión alternativa. A Larisa se le conectó inmediatamente al electroencefalógrafo más moderno, un dispositivo que mide la actividad eléctrica cerebral. Lo que los registros mostraron dejó a todos en un nuevo y aún más profundo asombro. En la cinta de papel se desplegó una imagen que hizo que cualquier neurólogo se pusiera los pelos de punta. El cerebro de Larisa generaba potentes descargas eléctricas anormales en los momentos de visión. El electroencefalograma se asemejaba a los de un ataque epiléptico grave o una lesión cerebral orgánica. Bektereva recordaba más tarde: si me hubieran mostrado esta imagen y no me hubieran dicho a quién pertenece, habría diagnosticado una grave enfermedad cerebral. Pero había una pero que rompía toda lógica. Una de las reglas de oro de la fisiología dice: un diagnóstico solo se puede hacer si existen manifestaciones clínicas. Y Larisa estaba completamente sana, se sentía perfectamente bien y estaba completamente consciente. Su cerebro funcionaba en un modo que, según todos los libros de texto, era incompatible con la salud, pero este mismo modo le permitía ver sin ojos. La ciencia se enfrentaba a un hecho, pero era impotente para explicarlo. Este era un paradoja, una prueba viviente de que el cerebro es capaz de cosas
que están más allá de nuestra comprensión. Pero incluso este impactante experimento fue solo una pequeña parte, una sombra pálida del horror y el milagro con los que Bektereva tendría que enfrentarse en su propia vida. Una cosa era ser testigo de un milagro desde el cristal estéril de un laboratorio con un cuaderno y una grabadora en las manos. Pero algo completamente distinto era cuando ese milagro oscuro y despiadado irrumpe en tu propia vida, destruyéndola hasta sus cimientos. El experimento con Larisa fue un acertijo científico sorprendente, pero lo que sucedió con ella misma en 1990 fue un descenso al infierno personal, del cual parecía no haber retorno. Esta fue la multa por el conocimiento superior del que ella había advertido, pero al que no estaba preparada para enfrentar. Todo comenzó con una llamada telefónica que dividió su mundo en un antes y un después. Al teléfono estaba Alec, su hijastro. Llamaba para despedirse. En su voz había una resolución aterradora y definitiva. El esposo de Natalia Petrovna, el padre de Alec, no podía ni levantarse de la silla. Estaba paralizado por la desesperación. Le había enviado a ella. Bektereva viajaba por las calles de Leningrado, aferrándose desesperadamente a la esperanza. Después de todo, amenazas como la de Alec ya se habían escuchado antes. Eran gritos de ayuda que nunca llegaban a su límite. Pero algo dentro de ella, frío y afilado, le decía: esta vez, todo es diferente. Junto con su colega, llegó a la vivienda. Afuera ya los esperaban los médicos que Bektereva había llamado mientras viajaba. Pero la puerta estaba cerrada por dentro. No se atrevían a forzarla, esperaban las llaves. Y comenzaron los 10 minutos más largos de su vida. 10 minutos de un silencio ensordecedor y una espera insoportable. Fue en ese momento cuando sucedió algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Mientras esperaba en silencio junto a la puerta cerrada, Bektereva sintió un olor agudo, dulzón y nauseabundo, que inmediatamente reconoció de sus innumerables horas pasadas en teatros anatómicos. Era el olor de la última línea, el olor de la partida. Instintivamente se giró hacia su colega y los médicos, pero ellos no sentían nada. El aire en el pasillo era normal, pero para ella estaba denso y asfixiante. Una alucinación olfativa, tal vez, un juego de la mente debido al estrés. Pero esa sensación duró unos 10 segundos, y cuando desapareció, Bektereva, ya resignada, dijo: todo ha terminado. Ella ya lo sabía. Cuando finalmente abrieron la puerta, su aterrador presentimiento se confirmó. Desde la vivienda de su hijastro, llamó a su marido para dar la terrible noticia. Y cuando, unas horas después, regresó a casa y metió la llave en la cerradura de su propia puerta, el mismo olor fantasmagórico le golpeó en la cara. Estaba allí, en su propia casa. La pesadilla no había terminado, apenas comenzaba. Esa misma noche, su esposo, incapaz de soportar la partida de su hijo, dejó este mundo. En unas pocas horas, Natalia Petrovna perdió a 2 de las personas más cercanas a ella, y en ese momento, la presa que contenía su propia conciencia se derrumbó. En su vida irrumpió lo que la ciencia no sabía tratar. En su apartamento vacío, comenzó a escuchar la voz amortiguada de su hijastro fallecido. Por la noche, se oían pasos suaves. Por las mañanas, sentía físicamente una presencia invisible junto a su cama. No era como recuerdos luminosos o un juego de la imaginación. Cada uno de estos extraños sucesos, como ella los llamaba, le robaba fuerzas vitales. Ella, directora del Instituto del Cerebro, sentía cómo su propio cerebro la traicionaba, abriéndole un portal hacia una realidad aterradora e irracional. Desesperada, hizo lo que cualquiera en su lugar habría hecho. Acudió a la medicina. Natalia Petrovna se internó en el hospital bajo la supervisión de los mejores especialistas, sus propios colegas, pero ellos fueron incapaces de ayudarla. Los análisis eran normales,
No había patologías. Los médicos se encogían de hombros, incapaces de ayudar a su jefa. Y entonces, alguien, casi en susurros, le sugirió que acudiera a un sacerdote. La científica de renombre mundial, la académica materialista hasta la médula, acudió al final a la iglesia. Y el sacerdote, un hombre distante de la ciencia, logró hacer algo que la medicina no pudo. Le ayudó a liberarse de ese agotador y pesado estado. Esta experiencia fue para Bektereva la última gota. Comprendió que nuestro cerebro guarda algo más que simples neuronas y sinapsis, y este don o maldición requiere una explicación que va más allá de todo lo que la ciencia conoce. Tras pasar por el fuego de la tragedia personal y mirar detrás del telón de la realidad en el silencio de su laboratorio, Natalia Bektereva se encontró en un punto sin retorno. Por un lado, el fenómeno de la visión alternativa de una joven ciega, registrado por los aparatos, que quebraba todas las leyes de la fisiología. Por otro, su propia experiencia de enfrentarse a un mundo invisible, donde toda la potencia de la medicina moderna se mostró impotente. Para ella, ya no se trataba de una cuestión de fe. Era la suma de hechos que exigían una explicación. Y la gran pregunta que ahora se planteaba era simple, pero dependía de todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro humano tiene todo esto? ¿Por qué se le otorga tal capacidad increíble, a veces excesiva y mortalmente peligrosa? La evolución es extremadamente pragmática. No crea nada innecesario. Las patas son necesarias para correr, los colmillos para desgarrar, la vista para ver la presa y el depredador. Cada órgano, cada célula, ha sido perfeccionada durante millones de años de lucha por la supervivencia. Y el cerebro humano no encajaba en este cuadro perfectamente lógico. Era una anomalía, un lujo que la evolución simplemente no podía permitirse. Bektereva razonaba como una verdadera naturalista. Las capacidades de nuestro cerebro superan con creces todas las necesidades que un ser humano podría tener en la vida terrestre. No necesitamos la capacidad de escribir sinfonías, demostrar teorías matemáticas complejas o predecir el futuro para sobrevivir en la sabana. Sin embargo, todo esto está dentro de nosotros. Es como encontrar en el diseño de un simple scooter piezas de una nave interestelar. Esta increíble sobreabundancia, este gigantesco y no utilizado depósito de resistencia, llevó a Bektereva a su hipótesis más audaz y controvertida. Ella afirmó abiertamente: el cerebro humano no es el resultado de la evolución terrestre. Las capacidades que contiene son tan grandiosas que no pueden explicarse como una simple adaptación al entorno. Hay tantos excesos, decía la académica, que no puedo imaginarme el cerebro como el resultado de la evolución terrestre. Llegó a la conclusión de que nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar y de ser conscientes de nosotros mismos, es un fenómeno extraterrestre. Nuestro cerebro es una especie de herencia de una civilización mucho más antigua y avanzada. Reflexiona sobre esta asombrosa idea. Somos portadores de un código cósmico ajeno. Nuestro cráneo es un almacén para una supercomputadora que apenas hemos aprendido a utilizar como una simple calculadora. Y aquellos a quienes llamamos genios, talentos o sabios no son superhumanos. Son simplemente personas que, por alguna razón, ya sea por causas innatas o adquiridas, han experimentado una falla en el interruptor que limita nuestras capacidades. A ellos, por un momento, se les ha abierto la puerta a las verdaderas posibilidades de este increíble mecanismo, y la experiencia personal de Bektereva mostró lo destructivo que puede ser este descubrimiento para una conciencia no preparada. Tal vez este interruptor no sea una limitación, sino un mecanismo de defensa que protege nuestra frágil psique de la información y energía que aún no podemos procesar. El resto de su vida,
Natalia Petrovna la dedicó a estudiar estos extraños fenómenos, tratando de encontrar la clave para gestionar esta herencia. Ella creía que en el futuro, la humanidad aprendería a usar conscientemente estos recursos, lo que conduciría a un avance increíble en el desarrollo de nuestra civilización. Pero por ahora, solo estamos al borde del mayor misterio. Un misterio que no está oculto en galaxias distantes, sino dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos? Hijos de la Tierra, que accidentalmente desarrollaron una mente avanzada, o descendientes de los viajeros estelares que olvidaron su origen. Natalia Bektereva, una gran científica y valiente visionaria, dio su respuesta. Y esta respuesta al mismo tiempo asusta y da una increíble esperanza. Asusta porque no somos lo que creemos ser, pero da esperanza porque nuestro potencial es verdaderamente ilimitado. Gracias por ver el video. El legado de Natalia Petrovna Bektereva no son solo trabajos científicos, sino una llamada a mirar dentro de nosotros mismos y hacernos las preguntas más importantes. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las ilimitadas posibilidades de tu mente, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal Sabiduría de Natalia Bektereva, para continuar con nosotros este increíble viaje hacia los misterios de la conciencia. Y asegúrate de hacer clic en la campanita para no perderte nuestros nuevos episodios, en los que seguiremos explorando los enigmas más increíbles del cerebro humano. Hasta la próxima. M.